querías decir algo y ahora sí vamos al trailer. Que no, que hay que ver con quién uno hace la entrevista. Si tengo sentado en la mesa a Ramiro Valdés, probablemente nos tiremos la silla por la cabeza. Pero tengo a Larissa Bacallao. No voy a utilizar el mismo nivel de discusión porque no es el mismo nivel de compromiso ni el mismo nivel de culpabilidad. Y además yo hice una entrevista sutil. Estaba ahí, ¿no? ¿Tú no crees? Estaba lleno de sutileza la cosa. No, yo decía, hay un momento para mí cumbre, que es cuando ellos empiezan a dar justificaciones, a decir de que ella había cantado en la CELAC porque constituía una oportunidad compartir escenario con Omar Portuondo, y fue cuando tú aprovechaste para dar el promo del corto. Bueno, y lo vamos a aprovechar ahora también. Yo precisamente tengo un cortometraje que trata sobre esto, que es sobre la doble moral. Y tuvieron que quedarse calladas la boca los dos. Sí, y entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Ah, sí? ¿Quiere? Claro, claro. Bueno, no, este es el tráiler de lo que vamos a presentar hoy a las 8. Si ustedes quieren discutir conmigo y con todos el equipo del Espejo, estaremos hoy a las 8 en Cuba 8, que es la 14 y la 8, a las 8 de la noche, todo de 8. Todo 8, tiene que jugar el 8. Vamos a verlo. Vamos a ver el cortometraje, el tráiler. A veces una pregunta puede que no tenga respuesta. Yo no lo conozco a usted. Detrás de cada palabra puede que haya otra intención. En los últimos 5 años has pertenecido al Partido Comunista. Enfrentar el pasado o vencer el silencio. No, yo no. Juan Manuel Cao presenta la historia de cada uno que entra y quiere salir sin la duda. Gran estreno en febrero por América TV. Ok, ¿quién echa para adelante a quién? No se puede decir porque hay que ir a ver la película. No, hoy es una presentación a la prensa y a los amigos, pero si alguien quiere llegarse allí, yo espero que no se abarrote demasiado. Discusión. Hay pastelitos solo para los primeros 150. Va a haber discusión. Y vamos a abrir una mesa con el público para hablar todo sobre la doble moral. Fílmalo. Vamos a discutir este tema tan... Yo quería decir algo sobre este punto, que el arma más poderosa que tienen las dictaduras precisamente es el miedo. El miedo es el que de una forma u otra coadyuva la doble moral. Porque incluso gente que se han ido de Cuba, que viven aquí, yo soy productor del programa, tú los llamas y le dices el tema y no quieren ir porque tiene la familia, tiene la mamá, tiene el papá, tiene el tío. Y realmente una de las cosas significativas en los últimos años en Cuba es que la gente ha perdido el miedo, y ese es el punto fundamental para derrocar una dictadura. Mientras las personas pierdan el miedo, no importa si estuvo comprometido con el régimen o no en un momento determinado, si siempre que se lanza a la lucha y pierde el miedo y empieza a protestar, es un punto Pero yo de avance. siento que aquí llegan aquí y aquí también tienen miedo y te censuran también, Joanny. Para mí la doble moral tiene dos apellidos. Hay una doble moral que es necesaria y condicionada, y la otra que es de gratis porque la ¿Necesaria? persona... Sí, es necesaria, porque a mí me parece que la gente, cuando llegamos a este lado del estrecho de la Florida, muchas personas sufren de una desmemoria subtropical, porque en Cuba el que no practicó y ejerció a sabiendas y conscientemente la doble moral no subsistía. Para uno llegar a la universidad tenías que por lo menos dejarte arrastrar por la corriente, no podías ir en contra. Y no es la mayoría, yo creo que todos. Hasta Laura Pollán, hasta Marta Beatriz Roque, en algún momento de su vida tuvieron que haber ejercido una doble moral diplomática, porque si no, no se hubiesen graduado abogados. Nadie que no esté integrado no puede graduarse. Integrado no. Una cosa es integrar, una cosa es integrado, otra cosa es ir en contra. Si usted se calla la boca y no enjuicia y tolera y hace silencio, es una manera de ser cómplice y de practicar la doble moral. La doble moral empieza cuando tú le dices a tu hijo, no digas eso en la escuela. Parece un buen consejo, ¿verdad? Ya está sembrando en ese hijo la doble moral. Claro, nosotros nacimos con una generación de padres que nos dijeron, no digas eso en la escuela. Claro. Ok, a ver, me voy a Carlos y después vuelvo con mi diálogo. Carlos, Sí, buenas tardes. dígame. Sí, quiero felicitar a Caos por su programa, es tremendo periodista. Y quiero decir que el muchacho de los ojos claros tiene razón con lo que dijo Caos. Le digo ahí en la cara que ellos tenían doble moral. El que vio ahí en el programa tiene razón, ese muchacho, ese que están poniendo ahí. Joanny Caos es Castañeda. tremendo tronco de periodista. Ok. Te lo digo así de corazón. Gracias, hermano. Ahora, muchas gracias, Tremendo Carlos. programa que tiene Caos. Y casi todos los cubanos que vienen así, casi todos tienen doble moral. Pero es La normal. mayoría.
Ahora, Ok, yo doctor. creo que hay un atenuante importante en que la persona que tiene una doble moral, porque tiene miedo, porque es una víctima, porque tiene que cuidarse, porque no hay otra posibilidad. Y hay otra que es la oportunista. Como decía Diego, tiene dos causas, no solo una, no es solo el miedo. Hay quien tiene miedo y tiene que actuar según las circunstancias, y hay quien le saca provecho a eso, que es para mí el peor. Ok, pero yo quiero, a ver, aguántame, Luis, pero todo el mundo, pero a ver, todo el mundo que se graduó tuvo que pertenecer. No, porque por ejemplo, a mí no me dejaron entrar, perdón, a mí no me dejaron entrar en la universidad. Yo no pude entrar y no hice ninguna concesión. O sea, no quise entrar y me puse la pañoleta, pero después hay resquicios a veces que tú puedes bordear. Yo entré a estudiar dirigido, que era que tú ibas a hacer la prueba nada más y no te pedían ningún papel, y me gradué de historia de Cuba. Me voy con el doctor que no ha abierto la boca. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué piensa? Que ha hecho un trabajo sobre la doble moral, yo lo leí. Sí, Es un tema que es el modus vivendi del cubano. O sea, como alguien dijo acá, es el problema de que es una gran mayoría. Y las excepciones justifican la regla. Pero realmente si para comer, como decía el señor, tienes que compartir con el régimen. No puedes... Y realmente el problema de la oposición y la disidencia es un problema bien reciente. Claro. O sea, eso no es que toda la vida existió. ¿Cómo que se llama el escrito suyo? Todos somos actores, ¿no? Cuba es un país de actores. Un país de actores. Un país de actores. Porque no hay otra alternativa. Es decir, no había otra alternativa. Hoy en Cuba hay otra alternativa y tenemos que sentirnos satisfechos de que, por ejemplo, estén las damas de blanco, esté Oscar Elías Bisset, pero eso hace 40 años no existía. ¿Por qué? Porque todos teníamos miedo. Y teníamos miedo porque nos criamos dentro de ese régimen, que fuimos reflejo de ese sistema. Como fuimos reflejo de ese sistema, al final el hombre piensa, y eso es lo que nos ha hecho que estemos aquí. Es decir, el hecho de pensar es que... Permítame para cerrar la idea nada más. El hecho de ser pensante es lo que nos permite, una vez determinado de qué estamos enfrentando, abandonar el régimen. Pero es menos cierto que la familia se queda prisionera en Cuba. Paquito de Rivera es una víctima de eso. Recuerden que Paquito se fue y tuvo su familia presa, porque no le dejaban salir de Cuba. 12 años. Y perdió su matrimonio. Entonces, vamos a hablar en claro. Hay gente que no tiene otra alternativa que vivir en la doble moral, y cuando le dan un chance, se van. Entonces, pero son la a gente que veces dice, pasamos la doble moral acá. A ver, me voy a Luis y después a quiero Julián. decir esto. Quiero que recuerden eso, porque el problema es que lo viví en carne propia. O sea, yo me levanté en Cuba y había problemas para desayunar y para almorzar, y eso ocupa todo el tiempo. Y es capaz de hacer cualquier cosa, una madre o quien sea, por resolver la comida para sus hijos. Esa parte es muy difícil y hay que tenerla bien en cuenta a la hora de tomar una determinación. Si no, vete mira, pon dos parejas en el medio del desierto con un galón de agua. A ver quién aguanta. Mira, María. Lo que pasa es que hay prioridades y hay cosas que uno hace y cosas que no. Julián, y después vuelvo con Joandy y con... Julián, dígame. Buenas tardes. Dígame. Quiero que me oigas dos punticos. Cuando la ley Torricelli, yo recogí 378 firmas apoyando la ley. Me la firmaron militantes de la juventud, militantes del partido, delegados provinciales de organismos, con el compromiso que lo que se iba a dar por la voz de la fundación, que ya lo había coordinado ya con la voz de la fundación, era la cantidad de firmas que se recogieron y jamás los nombres, y me firmaron. Después yo soy preso político, y cuando esos mismos individuos me pasaban por el lado, no se paraban a hablar conmigo, pero me pasaban y me decían, Julián, estoy contigo. Esa es la doble moral, porque no queda otro remedio, porque tienen hijos que tienen que ir a la escuela, porque tienen que estudiar. Porque yo soy estudiante de Derecho, año y medio, al año y medio me botaron de la universidad porque no era comunista, pero escucha esto. Y ahí todos los estudiantes de Derecho formamos problemas. Y vino vean aquella consigna que la universidad. Gracias, Luis, que me quedo sin tiempo. Muchas gracias. María, gracias. María, Dale, rapidito, que me queda poco tiempo. Y voy a cerrar con él. Porque tú llevas muchos años aquí. En Cuba, para participar o para que te elijan para algo, incluso para que viajes al exterior, no tienes que ser militante del partido ni militante de la juventud. En Cuba no hay 800.000 militantes del partido en todo el país. Eso es lo más selectivo que tiene ese país. Yo lo que voy a decir nada más, y por eso y te apoyo, todo el mundo practicamos la doble moral en Cuba. Algunos por necesidad, otros por oportunismo, que son los que yo fustigo. Y hay mucha doble moral también del lado de acá. Porque hay mucha gente que hace patrio. Hay mucha gente que hace patria y organizaciones que hacen patria y que dicen que se caiga Fidel, que se caiga el comunismo, pero por dentro
van a su casa a rezar para que no pase, porque tienen todo su sustento económico y toda su organización dependiendo de ese encontronazo ideológico con el gobierno de Fidel. Ok, a ver, cierro contigo. Yo solo quiero defender mi trabajo. Dos cosas. Una cosa es una entrevista y otra cosa es un debate. A veces cuando el entrevistado se enreda en un debate conmigo, yo me meto en el debate. Pero cuando no, me quedo en el terreno de la entrevista, hago las preguntas, todo el mundo hoy sabe cómo piensan esas personas. Gracias a mi entrevista, muchos otros periodistas nada más hablan de música. Yo no, yo he dicho que en mi programa no acepto el no me hables de determinado tema. Ahora, tampoco voy a ir a pelearme con todo el mundo, ¿no? Basta con mostrar a las personas como son y que cada cual haga su juicio. Okay, y hoy 8, me pueden enjuiciar a mí ahí si van Cuba 8 a las 8. Cuba, en la calle 8. Ok. Y regresamos con un tema parecido. Si te quieres quedar, te puedes quedar, porque es Harold Chapman. Tiene que ver eso. Puede ser doble amor. Fue chivato. Finalmente lo enjuiciarán y será culpable. Vamos y volvemos con él.